dificultades que enfrentan las raíces indígenas que expresen la conciencia que sea independiente del dominio cultural. Desde la colonia se impuso la conciencia del colonizador sobre la del colonizado, cuyas creencias y religiones fueron condenadas, impidiendo la manifestación de la conciencia de quienes tuvieran sus culturas nativas. Leopoldo Sea mencionó que la conciencia del colonizador se consideró la única, cito, nunca hubo otra conciencia que se enfrentase a la suya. Fue puramente conciencia de sí mismo, no conciencia enajenada por otra. La conciencia por excelencia, la suya y la de quienes pretendan semejársele. Termina la cita. Desde esta conciencia se encargaron de subordinar a las creencias indígenas, exterminando su originalidad. Nuestra interrogante es sobre qué ha sido de las raíces culturales indígenas. Perdón, apareció una. Sí, profesor, dígame, ¿qué pasó? Me quitaron la. Bueno, ¿qué ha sido? Adelante, profesor. ¿Qué ha sido de las raíces culturales indígenas que provenga de la conciencia del colonizado? Esto es, independientes de las interpretaciones de las disciplinas occidentales. Antecedentes. En la recepción de la filosofía del siglo pasado, cuando los intelectuales buscaron alejarse del dominio cultural que los colonizadores impusieron, pugnaron por la adquisición de la conciencia del latinoamericano, lo que se suponía se daría de manera paulatina. Si bien mantenían la desigual relación entre la cultura occidental y las culturas indígenas en el conocimiento y en lo espiritual. Además, retomaron la imagen que de sí mismos los colonizadores se construyeron presentándose como defensores y salvadores de los indígenas, a la vez que continuaban impidiendo expresaran su conciencia. Los culturalmente criollos se concibieron muy alejados de quienes tenían creencias nativas, sin embargo, se atribuyeron representar a la conciencia del colonizado. Cuando los intelectuales criollos, esto es, herederos de la mentalidad y los prejuicios del colonizador europeo, plantearon la emancipación mental, nunca significó que se expresaran las raíces culturales indígenas, lo que ha creado una problemática insoluble en torno a la identidad que nos corresponde. El intelectual formado en el modelo de la conciencia occidental se considera racional, científico, religioso, etcétera, a la vez de negar tener raíces indígenas, adoptando el eurocentrismo como su identidad, una identidad sostenida en las teorías de otro contexto cultural, pero que consideran que los expresa y representa. El filósofo Jorge Polo Blanco señala, el rasgo más potente del eurocentrismo y de la preeminencia económico-cultural de Occidente ha sido ese modo de imponer sobre los dominados un espejo distorsionante que los obliga a verse con los ojos del dominador, bloqueando en buena medida la emergencia de perspectivas culturales autónomas. Termina la cita. Las raíces son dichas por otro. Bajo el dominio cultural ha sido permanente que las culturas indígenas sean las versiones impuestas por la conciencia criolla. Y esto significa que las raíces sean lo que otros dicen lo que son y nunca lo que quienes tienen raíces indígenas digan. Luis Villoro planteaba el indigenismo, cito, como un proceso histórico en la conciencia en la cual el indígena es comprendido y juzgado, revelado por el no indígena, la instancia revelante. Termina la cita. Aunque esta injerencia sea criticada por los mismos intelectuales, no han dejado de seguirlo haciendo. El eurocentrismo intelectual, los culturalmente criollos autovalidarse como los que tienen conciencia de Latinoamérica, la ejercen como ilustrados, educadores, liberadores, etcétera, y como los que representan los valores más elevados. Así, cito, el marginal sale súbitamente al camino del filósofo y no es únicamente para verlo pasar, sino para llamar su atención, para cambiarlo, para alterar su forma de filosofar. Termino la cita. Si bien al hacerlo la conciencia que expresan los intelectuales criollos siguen negando valor a la circunstancia y al lenguaje de quien manifiesta sus creencias vernáculas. Desde las teorías de Occidente que forma a los profesionales,
se habla de los indígenas y se atribuyen defender sus conocimientos. Néstor Maldonado Torres afirma que sobre, cito, las ciencias decoloniales son formas de conocimiento que pretenden tanto aclarar la naturaleza y las implicaciones de la colonización y de la naturalización de la noética de guerra en la modernidad, como proveer y encontrar soluciones a la misma. Termina la cita. Tomando sus banderines se atribuyen conducirlos con fines que, al eurocentrizarlas, corresponden a un contexto tanto externo como ajeno, por lo que han venido borrando de la faz de la tierra todas las expresiones de la conciencia de quienes la pudieran decir desde sus propias voces. Una barrera necesaria para mantener las condiciones de dominación ha sido que el asimilado niegue tener raíces indígenas, ejemplo de la uniformización y exterminio de nuestras creencias naturales, para no verse obligado a exteriorizarlas. Si las reconocieran, tendrían que expresarlas, lo que permitiría un plano de igualdad en lo cultural, pero esto es un tabú para la mentalidad dominante. Las teorías impiden la convivencia cultural desde los criterios del conocimiento por una relación sujeto-objeto, donde el intelectual occidental es el sujeto, atribuyéndose la superioridad cultural y en el conocimiento, y a las culturas indígenas se le reduce al considerarlas como objeto de estudio, negándole su calidad de sujeto. En esta relación sujeto-objeto en el conocimiento se justifica y esconde el racismo cognitivo y espiritual. Los intelectuales de la cultura occidental emplean descalificaciones tajantes que, funcionando como barreras, impiden se indaguen las raíces. Un ejemplo, emplean a las que han llamado tesis esencialistas para negar que existieran las raíces nativas, ya que el esencialismo sería, cito, una suerte de identidad pura, incontaminada, preexistente y subsistente, a la que eventualmente se podría regresar o a la cual se podría de algún modo revivir o reanimar. Termina la cita. Este tipo de afirmaciones forma parte de los estereotipos de las disciplinas del conocimiento de Occidente. Son suposiciones normativas sobre cómo piensan, entre comillas, los colonizados. Disfrazadas de razonamiento, reducen y caricaturizan la conciencia de quienes sí tienen sus creencias originales. Otro término es el de extractivismo, que se aplica a toda expresión de su conciencia, lo que, siendo robo, saqueo, es inescindible a la deshumanización, enajenación, exterminio, y son términos que justifican a la conciencia colonizadora. Con ello con ello se desvalora y excluye el habla coloquial y a las raíces del indígena y del mestizo, de lo que diga de y desde su circunstancia, negando el valor a la vivencia y pensamiento de quien se plantea interrogantes fuera de la hegemonía occidental. Incluso no será raro que quienes, valorando sus raíces y formados en la filosofía occidental, también se sientan excluidos por los filósofos tradicionales. Un ejemplo, Linda Martín Alcoff, como latina en el mundo académico de la filosofía norteamericana, señala: ni mi experiencia vivida en general, ni mis puntos de referencia en argumentación, ni mis respuestas afectivas rutinarias a los acontecimientos, ni mis intuiciones filosóficas son compartidos con la mayoría de las personas en mi entorno inmediato. Esto es el académico. Y no solamente no puede expresar sus raíces, también está afectado como mujer. El autor filósofo de filosofía Silva Grant señala, cito, el uso normativo de la razón exige que el logos no mencione al racismo ni a las diferencias de género. Termina la cita. Igualmente se ha criticado al eurocentrismo, pues a pretender evitarlo desde el mismo lenguaje occidental, no es posible descolonizarlo. Al contrario, lo actualizan. Si hemos de recurrir a otro lenguaje, así hemos de recurrir a otro lenguaje, el de quien sí acepta tener raíces indígenas, como el culturalmente mestizo, cuyo lenguaje siempre se ha excluido y discriminado, pero es al que tendremos que volver y valorar. La conciencia que expresa las raíces. ¿Qué ha sido de la conciencia que expresa las creencias originales nativas? Las culturas originales siempre han existido, si bien excluidas por siglos, silenciadas e invisibilizadas, las volvieron desconocidas.
Desde las instituciones occidentales se continúa mirando la cultura indígena desde fuera. Lo que planteaba Luis Villoro se cumplió. Cito, ¿cuál es el ser del indio? Con lo que no interrogamos por lo que el indio sea en sí mismo, sino por lo que en el indio revelan a aquellos que de él se ocupan. Termina la cita. Tratamientos de este tipo mantuvieron la mirada externa hasta abrumarnos. Maldonado Torres refiere que la colonialidad, cito, se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. Termina la cita. De esta manera han sustituido la voz del indígena y del mestizo, y al no concebir su existencia y mucho menos su autenticidad, las raíces solamente se plantean en oposición al dominio cultural. Si bien, siendo exteriorización de nuestra conciencia, las raíces no son inescindibles y se han expresado conforme su propio lenguaje, siguiendo un camino por completo distinto. La conciencia que da testimonio de las creencias nativas se ha logrado en productos empíricos que además permiten conocer cómo otras personas también lo pueden lograr. Mahatma Gandhi, quien no solo logró la independencia política de la India, sino también una independencia cultural que nos falta a nosotros, conocía tanto la cultura occidental como también la cultura de su país. Señalaba, cito, que los colonizados se autodescolonicen para combatir contra el colonizador de manera eficaz, un gesto que también implica la autodescolonización del colonizador. Termina la cita. Por tanto, consideramos las obras que dan testimonio de las raíces, pero que por su lenguaje coloquial se han excluido, además de no darles credibilidad a quienes las han expresado, negándoles puedan representar sus propias raíces, pero al plantearse la descolonización, tarde o temprano tendrán que abordarse. Además, por la dispersión y el saqueo al que las han condenado, es necesario reconocerlas y aclarar su pertenencia cultural. Representan la autenticidad de la conciencia y además de ser valoradas, también deben emerger del hondo abismo al que las condena el racismo exterminador. Si confiamos en nosotros y defendemos nuestro arraigo, los conocimientos que ciegamente se negó que existieran nos están esperando. En lo personal, con mi lenguaje coloquial, escribí desde el medio rural lo que dio lugar a una muy extensa obra. Si bien fue saqueada por la antropología en vez de defenderla y publicada, se inició con las enseñanzas de Don Juan. Ha sido valorada como cultura indígena, siendo un basamento del movimiento cultural de la New Age. Incluso ha sido reconocida como filosofía espiritual. También ha sido objeto de continuos análisis científicos y filosóficos, si bien evitando referir el saqueo y además distorsionando su origen cultural, así como el sentido que le corresponde. Traducida a muchos idiomas, ha contribuido a dar identidad a quienes en el mundo comparten el vínculo con el conocimiento indígena. Siendo cultura mexicana, lo que se ha ocultado, muchos lectores en el país, al reconocerse en ella, intuyen es parte de su identidad. Para los vendedores de libros, incluidos los que vemos en las calles, les ha sido imprescindible exhibirlas en sus puestos y estantes. He defendido la identidad cultural mexicana de la obra mencionada en el libro de autor Cuando sea grande. Este caso forma parte de las tantas expresiones de la conciencia que exponen nuestras raíces, pero que se mantienen invisibilizadas. Necesitamos. Me quedan 2 minutos, por favor. De nosotros depende, surge el pensamiento que, saliendo del exilio en nuestro propio país, diga de nuestro ser y espiritualidad. Solo entonces la permanente crisis de identidad se resolverá. Bueno, compañeros, esta ha sido la ponencia. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Manuel Arenaza. Una disculpa por la presión, pero como estaba mandando mensajes por el chat, creo que no los logró ver, pero estábamos ahí informando. En este momento voy a tomar la palabra para dejar el lugar de honor al
profesor Javier Naranjo. Voy a continuar yo con mi ponencia, el problema de la identidad, que está muy relacionado con el tema del doctor Manuel, que me pareció excelente. Gracias por esa hermosa ponencia. ¿Qué es lo que yo presento en ese trabajo? Hay equívocos con respecto al tema de la identidad que hasta la fecha permanecen en América Latina. Una, que carecemos de una identidad, o dos, que la desconocemos. Este problema ya lo había abordado desde 1950 Ernesto Máiz Vallenilla, el venezolano Ernesto Máiz Vallenilla, en su libro El problema de América, donde él señalaba que antes de esa época diversos autores se habían esforzado por mostrar la originalidad de la cultura latinoamericana. Es por eso que en este libro me basto para decir que la identidad es algo con lo que vivimos, es algo con lo que continuamente estamos comunicándonos, viviendo, percibiendo. Entonces, no es que no tengamos una identidad. El problema real es que no nos gusta la parte de la identidad que nos ha sido asignada en este intercambio cultural con el mundo, la parte vencida, la parte conquistada. Ese es el problema. Y de ahí que entonces Ernesto Máiz Vallenilla, en este libro, El problema de América, haya señalado que la verdadera dificultad en el tema de la identidad es que se vive con la expectativa. ¿Expectativa de qué? De que algo ha de llegar. En un futuro, algo, alguien, algunos han de mejorar la situación. Nuestra condición de seres humanos ha de mejorar. Entonces, eso es lo que señala Ernesto Máiz Vallenilla. El libro 1957, entonces, no es que no tengamos identidad, no es que la desconozcamos. La identidad es lo que vivimos diariamente. El problema es que no nos gusta. Pero lo que señala Ernesto Máiz Vallenilla es lo que va a dar continuación a la ponencia. Dice que vivimos a la expectativa de esperar algo en el futuro. Pero, ¿qué es la expectativa? Para señalar más o menos una aproximación de lo que es la expectativa, voy a citar el trabajo de Reinhard Koselleck, Horizonte de experiencia y horizonte de expectativa, en el cual él está señalando que la experiencia es lo vivido, es el pasado, es la suma de lo que ya se vivió, pero resulta que eso que ya se vivió se puede modificar con el paso del tiempo debido a que las experiencias pueden ir cambiando con base en la información que se va adquiriendo. Entonces, el pasado, la experiencia, es una historia presente. Lo mismo ocurre con la expectativa, que es un futuro presente con el cual estamos viviendo. A diferencia del pasado, la expectativa, es decir, lo futuro, no tiene un horizonte concreto. Se compone de múltiples expresiones, de múltiples expectativas. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es la expectativa? En este trabajo me voy a reducir a dos expectativas fundamentales. La primera, que nos excluye, y la segunda, que nos incluye. La primera que nos excluye es el pensamiento post-apocalíptico o apocalíptico, generado básicamente por una serie de interpretaciones sobre Michel de Nostradamus y lo que está escrito en la Biblia, que el mundo se está por acabar. Entonces, esta idea constantemente está repitiendo en la historia de la humanidad. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Y dice Reinhard Koselleck de una manera muy interesante. Las experiencias se fusionan entre lo racional y la forma de vivir, entre lo consciente y lo inconsciente. De modo tal que en el cristianismo, si una expectativa, una profecía no se cumple, entonces eso dará pie a que esa se va a cumplir de manera segura en un futuro indeterminado. Es decir, de una u otra manera, si esa profecía, como es la del fin del mundo, que tenía que haber pasado hace poco más de 1000 años, no se cumplió, entonces se va a seguir repitiendo y se va a seguir reforzando. Nada más que aquí dice Koselleck que esta se acabó con la modernidad, con toda la invención de la ciencia y la tecnología, que va modificando nuestra percepción del mundo y que ha dejado de lado esa percepción religiosa. Lo cierto es que no. Esta visión apocalíptica del mundo constantemente está presente. Y más ahora que los especialistas o los que estudiosos de Michel de Nostradamus están de plácemes porque murió la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no?
porque estaban pronosticando que en este año iba a morir un personaje importante en la política. Y allí es donde empieza una crítica a esta postura. ¿En qué año no ha muerto un personaje importante de la política a nivel mundial? No era Gorbachev, ¿no? No, tenía que ser la reina de Inglaterra. Pero ahorita están de plácemes porque le atinaron. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahorita con esta pandemia que ya está supuestamente terminando, dicen, en el futuro va a haber pandemias, enfermedades, muertes, guerras, ahí está la guerra de Ucrania. Y entonces todo este tipo de visiones apocalípticas, todo este tipo de visiones proféticas, se están reforzando cada vez más. Pero esas visiones proféticas apocalípticas están desde en toda la historia de la humanidad, específicamente para nuestra época y no ser tan extensivo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, en la guerra en la que se está peleando ahorita Ucrania, siempre ha sido presente. ¿Por qué? Porque siempre ha habido guerras. Ahí está lo que es la primavera eh, árabe, lo que es la guerra de Afganistán, lo que es la guerra del Golfo. Siempre ha habido guerra y siempre ha habido, de una u otra manera, pandemias. El SIDA, que apareció en 1981 en Estados Unidos, pero los estudios señalan que fue en 1930 cuando aparece el primer brote de SIDA en Kinshasa, República Democrática del Congo, e incluso hay algunos estudios que señalan que fue en 1800, en el siglo XIX, cuando empiezan los primeros brotes. Este paso del mono al ser humano, esta enfermedad, que va dando origen a esta enfermedad. Lo que pasa es que la movilidad no daba oportunidad a que se expandiese tanto como ahora. En esta visión apocalíptica, el ser humano, el mexicano y el latinoamericano, está en la expectativa. ¿Por qué? Porque no estamos incluidos. En esa visión del apocalipsis, unos se van a salvar. ¿Y quiénes son? Siguen siendo los de las primeras potencias. De ahí que en Estados Unidos estén constantemente, cada que hay una guerra, constantemente invocando la presencia del anticristo. El anticristo está en Bagdad, Saddam Hussein, está en Afganistán, Osama Bin Laden, está en Corea, con ¿cómo se llama el líder norcoreano este? Kim Jong-un, creo que se pronunció. Está en todos lados, menos ahí. Evidentemente, ¿quiénes son los que están proyectando para salvarse en esa visión apocalíptica? Las primeras potencias. Y esa visión es la que se está promoviendo en México y en América Latina. Por eso necesitamos una visión que sea más realista y que es la de la ética intercultural. Me parece que ahí es muy importante tener en cuenta que en esta visión de construcción, esta expectativa de un mundo descentrado, donde no haya hegemonías, incluso la propia hegemonía de los pueblos, esté desapareciendo para poder entrar en relaciones horizontales de diálogo, sobre todo cuando se esté trabando relaciones asimétricas entre naciones, grandes potencias y naciones no tan fuertes, para que haya diálogos asimétricos. Y no solamente entre naciones potentes o grupos culturales fuertes con los que no tienen tanta potencia o tanta fuerza, sino entre los iguales, entre los grupos emergentes. Esa es una expectativa a la cual debemos de atender y que yo realmente considero que es a la que debemos estar prestando atención. Esta ética intercultural es la que nos puede permitir una construcción más interesante de un futuro, de una expectativa que nos incluya y en la cual no nos posibilite la posibilidad de trabajar y estemos trabajando al parejo. Para no ocupar más tiempo y dejarle un espacio considerable al profesor Javier Naranjo, yo les agradezco, perdón, se me olvidó al principio agradecer a todos los organizadores, a todos los que están aquí participando y a ustedes, público, que están presentes, por habernos escuchado y les doy la palabra al profesor Javier Naranjo. Profesor, adelante, por favor. Profesor Javier Naranjo. Sí, ¿se escucha? Sí, lo escuchan los demás, ¿verdad? Adelante, por favor. ¿Puedo compartir pantalla? Por favor. Creo que sí, por favor. A ver. Sí, dicen que sí, adelante, por favor. Les doy la palabra.
Muchas gracias. Agradezco mucho al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, a la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y también agradezco todo el apoyo que me están brindando mis alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, Ecatepec, Grupo 32. ¿Existen ideas filosóficas en los poemas de Netzahualcóyotl? Por un servidor. Negua no toca Chapiel, ni Chanti México Texcoco, ni Tlamatinime, ni Chanti Pachuca, ni Chanti Temachte, ni Tlazolanagua. Yo sostengo que en los poemas del Tlatoani Netzahualcóyotl no solo hay ideas filosóficas, sino un profundo sentido del pensar, de la reflexión y de la valoración de la vida, la muerte y del universo. Asunto desde la historiografía. Como León Portilla y María Garibay. No obstante, a mi parecer, solo han quedado en momentos historiográficos. Perdón, profesor Javier, se le oye recortado y no se le escucha bien. Profesor Javier. Sí, perdón, creo que se cortó el audio. Sí, Estoy exactamente. aquí con otro elemento más. Bueno, voy a releerlo. Yo sostengo que en los poemas de Tlatoani y Netzahualcóyotl no solo hay ideas filosóficas, sino un profundo sentido del pensar, de la reflexión y de la valoración de la vida, la muerte y del universo. Algunos autores han abordado el asunto desde la historiografía, como León Portilla y María Garibay. No obstante, a mi parecer, solo han quedado en momentos historiográficos, mismos que habrá de matizar con un sentido filosófico. Para ello, considero que es a partir de la lengua náhuatl lanzar una forma interpretativa que podamos defender afirmativamente respecto del pensamiento filosófico del texcocano. Sin embargo, como bien lo decía Leopoldo Sea al citar a Alfonso Reyes, ser universales pero no desarraigados. Por eso me presento como un Negua no toca Chapiel. Yo me llamo Javier. Ni Chanti México Texcoco. Yo vivo en México Texcoco. Ni Tlamatinime. Soy dador de la palabra. Soy el que piensa. Ni Chanti a Pachuca. Vivía en Pachuca. Ni Tequiti Tamaste. Yo trabajo de maestro. Ni Tlazola Náhuatl. Yo aprendo náhuatl. El náhuatl es la lengua original del pueblo mexica y se extendió por casi todo Mesoamérica. La lengua del Tlatoani Netzahualcóyotl, el náhuatl, hoy en día nos percatamos que tiene varias regiones y en cierto modo también ciertas peculiaridades locales. Por eso es que se dice la región, localidad del tipo de náhuatl que se habla. No pretendo hacer una especie de perspectiva filológica que mucha falta hace con relación a dicha lengua. Empero, basaré mis interpretaciones en el libro de José Luis Martínez, Netzahualcóyotl, Vida y Obra, de Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión de 1975, quien reconoce el mérito literario y retoma obras de León Portilla y María Garibay, con relación a ciertos poemas y o escritos hallados en localidades conocidas. Netzahualcóyotl nace en Texcoco, capital del señorío del Ocoluacan, situado al noreste del Valle de México, el 28 de abril de 1402 y muere en 1472, es decir, hace 620 años de su nacimiento y 550 años de su muerte.
Para entender e interpretar lo más justamente posible los poemas de Nezahualcóyotl, es absolutamente necesario saber su contexto, su circunstancia, aquello que hace posible que emerja en el canto, en el olor, en la vista, en la razón, en las flores, en el cielo. Por ejemplo, en el canto de huida, a saber, dice Nezahualcóyotl: en vano he venido a salir de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso, ojalá en verdad no hubiera salido. ¿Qué de verdad no hubiera venido a la tierra? ¿Habré erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Me he doblegado, solo vivo con la cabeza inclinada, al lado de la gente. Por eso me aflijo, soy desdichado. Obra desconsiderablemente vive el que sostiene y eleva a los hombres. Dicho canto tiene que ver con las frecuentes persecuciones y astucias, como lo describe José Luis Martínez, moviéndose continuamente de uno a otro de los señoríos vecinos y provocando en cierta inconsistencia juvenil a sus enemigos. Va preparando y logrando paso a paso la reconquista de su reino. Los señores de Tlaxcala, que eran sus tíos y lo habían criado, le dieron refugio, pero en cuanto se repuso de su orfandad, disfrazado de soldado, se trasladó a Chalco para estar más cerca de su patria. Aquí le ocurrió un incidente injustificable y que estuvo a punto de ser funesto. Dio muerte a una señora llamada Silamihuac o Silomihuac, en cuya casa se albergaba. Según una visión, la mujer quiso denunciarlo dando voces, y según otra, ella vendía pulque con el que se embriagaban muchas personas, contra lo que disponían las leyes. El hecho es que para salvar su vida o castigar aquel tráfico que se consideraba criminal, Nezahualcóyotl mató a la mujer hacia 1419, cuando solo tenía 17 años de edad. El crimen delató su identidad, lo apresaron los chalcas y, llevado ante su señor Tetetzohuitzli, fue condenado a ser puesto en una jaula dentro de una cárcel fuerte y en su guarda a Quetzalmascatzin, su hermano del señor Chalca, con cantidad de gente y con 8 días naturales, ni le diesen ninguna comida ni bebida, porque en esta cruel muerte quería servir al tirano Tezosomo y vengar la muerte de aquella señora. Sin embargo, Quetzalmascatzin se apiadó de él, lo alimentó secretamente y cuando Teteotzicuatli, discreto, decretó la muerte de Nezahualcóyotl, lo ayudó a escapar cambiando sus vestidos y quedándose en su lugar en la jaula. El generoso Quetzalmascuachtli fue ajusticiado en lugar del príncipe y este huyó por el rumbo de Tlaxcala o de Huejotzingo, hacia donde no pudiese ser capturado. Así, entre 1420 y 1426, a sus 18 a 24 años, Nezahualcóyotl tuvo un intermedio de faz forzosa que pasó en su mayor parte en Tenochtitlan y al final en Texcoco. En el ocio que se le imponía, debió haber completado su educación y su adiestramiento militar. Al final del canto, reprocha la vida a Dios. Como lo he dicho, el poema, la narrativa, la forma de expresión y los demás elementos que pudiesen considerarse en torno a las formas de expresión náhuatl llevan en sí una peculiaridad clara, llena de vitalidad y de imaginación. Dicha forma se enmarca en las ideas de vida, de Dios, de guerras, del cielo. Nuestro poeta, pensador, arquitecto, sabio y filósofo se presentaba, como lo hacían los de su época, de la siguiente manera: yo soy Nezahualcóyotl, soy el cantor, soy papagayo de gran cabeza, el príncipe chichimeca, el de Acoluacan. Con relación a la divinidad, por ejemplo, Nezahualcóyotl expresaba: nos enloquece el dador de la vida, él es quien inventa las cosas, él es quien se inventa a sí mismo, Dios. Por todas partes es también venerado, se busca su gloria, su fama en la tierra.
Cuando enuncia nos enloquece el dador de la vida, se resumen conceptual, según José Luis Martínez, puede ser el siguiente. La casa de Dios no puede encontrarse en un lugar determinado, puesto que lo invocamos y lo veneramos en todas partes. El Dios es el inventor de todas las cosas y también de sí mismo. Quien llega a encontrar al dador de la vida sabe que no puede considerarse su amigo y que solo puede invocarlo y vivir a su lado en la tierra. Como si buscáramos a alguien entre las flores y quisiéramos encontrarlo por medio de cantos. Así buscamos al dador de la vida, a Dios. Por él solo nos embriaga en el breve tiempo que nos permite vivir a su lado. Y en realidad no nos permite acercarnos a él ni tener éxito y reinar verdaderamente en la tierra. Nuestro corazón sabe que el Dios puede cambiar las cosas. Con relación al tiempo, yace en forma de esperar a la muerte, cuando expresa en el siguiente poema de madurez, de ideas, de vida y de perspectiva. Netzahualcóyotl escribió: como una pintura nos iremos borrando, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra, cual ropaje de plumas de quetzal, del sucán, del azulejo, iremos pereciendo, iremos a su casa. Llegó hasta acá, ando ondulando la tristeza de los que viven ya en el interior de ella. El buen tiempo venimos a vivir, hemos venido en tiempo primaveral, instante brevísimo, oh amigos, aún así tan breve que se viva. Las flores, los cantos, solamente aquí perduran. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchiten, con cantos nos alegremos, nos ataviamos con flores aquí. ¿En verdad lo comprende nuestro corazón? Eso hemos de dejarnos al irnos. Por eso lloro, me pongo triste. No acabarán mis flores, no acabarán mis cantos. Yo los elevo, soy un cantor. Se esparcen las flores, son llevadas al interior del dorado. Queda la interpretación del poema a los viejos, ya muy mayores, que viven en el campo, que gozan de ver, de oír, de sentir, de respirar. No porque los jóvenes carezcan de capacidad interpretativa, no por la transculturación europea o del viejo mundo, pero sí por la sensibilidad que pudiera lograrse para contemplar la flor y escuchar el canto. Tlaxtlahui. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Te lo agradecemos mucho. Bueno, nos quedaron algunos minutos. No sé si el profesor Manuel quiera decirnos algo, alguna idea que le haya quedado en el tintero, o el mismo profesor Javier Naranjo. Adelante, este es el momento. Bueno, unas cosas Adelante, por favor. breves. Para descolonizarse, esperar la bondad del eurocéntrico ha sido inútil. Son 5 siglos y los eurocéntricos, por eso son eurocéntricos, niegan tener raíces indígenas y por tanto no defienden su arraigo. Están contentos concibiéndose culturalmente occidentales. A pesar de este país, nada más pensemos cuántos de los intelectuales con formación como intelectual, en el caso de las disciplinas que estudian a la cultura, han expresado sus raíces culturales indígenas, teniendo métodos, concepciones teóricas, propuestas. Bueno, pues las tendrán, pero no han expresado sus propias raíces indígenas. Pero bueno, no se trata de criticar sin proponer alternativas. Yo en lo personal he tenido una experiencia de expresar mis raíces culturales. Sé cómo es posible que esto suceda y puedo auxiliar a quien pretenda hacerlo, aunque existe el peligro de que de nueva cuenta el eurocéntrico se apodere de aquello que se proponga para presentarlo como suyo y además para volver a descolonizar, a colonizar aquello que con tantos trabajos se logra expresar. Solamente nosotros, confiando en nosotros y en nuestro arraigo, ¿no? En la defensa de nuestras raíces, seremos los que podremos expresar nuestras raíces. Yo lo he hecho
desde fuera de las instituciones. Me ha costado mucho trabajo, ha sido una labor de toda la vida y he tenido además que adquirir la formación en ciencias sociales, en filosofía, e incluso dejé una carrera que por ahí tenía yo para poder atender este problema. He pagado un gran precio para poder venir ante ustedes. Al mestizo lo han convertido en euromestizo y con esto han falseado sus posibilidades. Bueno, solamente quiero felicitar a los compañeros porque han expuesto que ha sido motivador escucharlos y agradecer su atención. Gracias. Muchas gracias, profesor Manuel. Profesor Javier Naranjo, ¿algo que quiera comentarnos? Considero que es muy valioso lo que el profesor nos acaba de expresar. Y como bien lo decía Alfonso Reyes, ser universales pero no desarraigados. Eso implica también que vivimos una época distinta a la cual de principio fuimos formados. Y es verdad, estamos de alguna manera comprometidos con nuestras raíces, con nuestros orígenes. Curiosamente, quiero comentar una experiencia. Cuando empecé a tomar náhuatl, lo recibí de 2 doctores, un nahuaparlante de Puebla y uno no nahuaparlante de México. Y sin embargo, hubo una cosa muy importante. El que no era nahuaparlante de México, a cada palabra que se enunciaba daba su raíz y su etimología. Y el nahuaparlante poblano solo contemplaba. Y me di cuenta que para poder hablar el náhuatl, no nada más es tener una gramática específica predeterminada, sino también compartir las ideas que se tienen con relación a la vida, a la muerte, a la naturaleza, a Dios y la estancia aquí en donde habitamos, en la tierra. Sin embargo, hay mucho todavía que estudiar y todavía hay mucho que profundizar. Y a la raíz de que hay variabilidad de lengua náhuatl, creo sutilmente que es importante que nos acerquemos a nuestra raíz, que no nos dejemos desarraigar por la cultura europea, eurocéntrica u por otro tipo de culturas. La nuestra es muy valiosa y curiosamente la nuestra se estudia mucho más con mayor eficiencia en otros países como Alemania. En fin, cuestión de enfoques. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Yo, por mi parte, les agradezco sus ponencias, están muy interesantes, son muy motivadoras, y sobre todo porque me llama la atención este hecho. Debemos de confiar en nosotros mismos, no dejarle la solución a autores europeos, como si allí estuviera la luz que nos va a iluminar para responder al mundo, ¿no? Como opinan un número significativo de compañeros filósofos, que tienes que ir a los europeos para que ellos te digan cómo se hacen las cosas. No, entre nosotros podemos filosofar, podemos pensar, podemos tener en cuenta nuestras mismas experiencias históricas, nuestras perspectivas, nuestras expectativas. Y claro, sin negar la importancia del pensamiento de tipo universalista o universalizable, pero más que nada debemos tener confianza en nosotros, en lo que estamos diciendo, con base en nuestras culturas. Y yo creo que eso es lo más importante de este tipo de eventos, reconocer nuestra historia, reconocer nuestros aportes, valorarnos como personas, como seres humanos, capaces de legar algo a la humanidad. Y en este caso yo nada más voy a terminar con esta parte que es, para mí fue muy importante, lo de la ética intercultural, establecer diálogos iguales, entre iguales, descentrando las hegemonías. Y descentrar las hegemonías implica superar los rezagos culturales religiosos, sobre todo, ¿no? Los rezagos religiosos que son los que han mantenido atrasados a gran parte de América Latina, sin culpar a alguna religión específica, porque la religión, como ustedes saben, puede ser un impulso para salir adelante. Pero bueno, esto es fundamental. Lo que nos trae aquí es el hecho de conocer nuestra importancia, nuestro valor como seres humanos y nuestra capacidad de aporte. Y con eso yo cierro esta mesa. Me pidieron que fuera puntual con el cierre porque siguen otros eventos. Yo les agradezco al profesor Manuel Arenaza Madera, al profesor Javier Naranjo, a los organizadores de este evento,
gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones. Pues yo les agradezco y muchas gracias. Gracias a pronto. todos y Ajá. gracias al grupo que está aquí presente. Muy amables, profesores.